Hoy vamos a trabajar el arquetipo de la justicia. Un arquetipo tiene su origen en la experiencia humana. Y esa experiencia tiene la característica de que es supremamente compleja. Es, digámoslo, el mismo tipo de experiencia lo que caracteriza a un arquetipo, pero las variedades en que se presenta la experiencia son infinitas, son tan múltiples y complejas como la realidad. Por ejemplo, es bastante probable que el arquetipo de la justicia esté asociado en todos los pueblos a invasiones de extranjeros. ¿Por qué? Porque venía una sociedad, una comunidad organizada con unos principios, unos valores, unas reglas de juego que venían en desarrollo, construyéndose y desarrollándose. La gente, digámoslo, viviendo en ellas, probándolas, comprobándolas y desarrollando su ser y su civilización a través de la aplicación de esas estructuras y de esas reglas. Pero de pronto, súbitamente desde el exterior, siempre aparecen, yo digo que desde el exterior, aunque a veces sean movimientos internos de la comunidad, pero siempre son externos al proceso que se viene trabajando, siempre son ajenos a ese proceso. Entonces, por eso lo digo siempre, en todos los pueblos, en todas las etapas de la vida, de la historia del hombre, se dan invasiones y se dan siempre desde lo que consideramos un núcleo exterior al proceso que se viene desarrollando. Digamos, a pesar de que haya periodos de larguísima duración de estabilidad, por ejemplo, en Egipto, durante más de 13 siglos, o sea, 13 siglos son 1300 años, eso es una barbaridad de periodo, larguísimo. Se vivió una época de independencia increíble y de avances sistemáticos digamos, de la monarquía antigua y media del Egipto faraónico. Pero de pronto llegaron los Hicsos, un pueblo afuera lleno, digamos, de heterogeneidad, poblaciones muy distintas que lo configuraban, y llegaron con armas nuevas, con carros que ellos no conocían, el caballo no lo conocían en esa época, y entonces era un animal supremamente alto y mucho más veloz que un asno normalmente, que era lo que ellos normalmente conocían y tenían en su país. Y los arrasaron de manera gigantesca, hasta que no quedó sino prácticamente por allá Tebas, una ciudad como dedicada básicamente a la adoración de los dioses antiguos y tal. Es digámoslo, una invasión que destruye todos los valores y destruye todo el proceso que venía desarrollándose. Entonces, en cierta forma, el concepto de justicia tiene, en primera instancia, para todos los pueblos y en todas esas épocas, a raíz de esas, digámoslo, invasiones, un carácter restaurativo, un carácter de restauración. Y parecería como si la justicia y el afán de justicia estuvieran básicamente asociados a eso. Sin embargo, no es tan fácil, digámoslo así. El concepto de arquetipo exige una relación muy profunda con el núcleo del arquetipo, y tan profunda que nunca llegamos, por ejemplo, a la definición exacta del arquetipo, no llegamos como a la esencia, sino que lo que nos es dado a los humanos y lo que hemos hecho hasta ahora en la vida y en la historia es explorar el arquetipo, explorarlo. ¿Eso qué significa? Significa que estamos estableciendo siempre relaciones entre distintos eventos, y en esas relaciones es importante mantener la atención y la conciencia fijada, digámoslo así, o focalizada en lo que estamos buscando.
porque no basta una serie de acciones o una serie de prescripciones de acciones para uno realmente considerar que está haciendo la exploración del arquetipo, por ejemplo, de la justicia en este caso. Por ejemplo, no basta digámoslo, una admonición sobre el hombre debe cuidar al huérfano y proteger la viuda. Puede que la gente en una comunidad se dedique y cumpla esos dos mandatos. Pero eso exactamente, el cumplirlo, no es la exploración del arquetipo, no es. Entonces, tampoco podría ser en ese entonces, tampoco el hecho de decir un hombre justo es aquel que siempre está siguiendo la ley. ¿Por qué? Porque sería otra vez una prescripción como la de proteja a la viuda, cuide al huérfano. Entonces no es simplemente esa prescripción. ¿Por qué? Porque le falta una indagación. O sea, que la exploración del arquetipo en esencia siempre es una indagación. En este caso sería la indagación permanente de cuál es el hombre justo. Y más allá de esa definición, cuál es la decisión justa, cuál es el comportamiento justo, cuál es la opinión justa, cuál es el juicio justo. Todo lo que se relaciona es como con un evento con relación a otros eventos que lo anteceden y lo suceden. Y en esa relación de los eventos hay que ser muy claro, porque es que esa es una relación de la cual se ha ocupado la ciencia severamente y mucho y muy intensamente. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención toda la investigación que hizo inicialmente Jacobo Grinberg. Él empieza citando el primer nivel de relación entre eventos que se relaciona con el hecho de que en una determinada dimensión, la dimensión n+1 puede tener una unidad que no es alcanzable a detectar y a digerir y a percibir por parte de los que viven en la dimensión n. Entonces él da un ejemplo muy llamativo para mí, porque inclusive rescata una investigación de Ouspensky, el gran compañero de Gurdjieff. Entonces, y es que Ouspensky decía algo como esto: supongamos una superficie, digámoslo como de vidrio opaco. Yo a esa superficie le pongo los 5 dedos de mi mano, por un lado. Los que estén en el otro lado, los que estén en la superficie, no ven sino 5 puntos redondos que corresponden a la yema de mis dedos. No ven sino 5 eventos distintos. Y no ven las relaciones que tienen esos eventos entre sí. Si se detuvieran a mirar y hicieran muchos registros, de pronto se pudieran dar cuenta de que pueden retirarse todos al tiempo. En el caso de que yo retirara mi mano, todos los círculos desaparecerían al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, rastrillara mi mano sobre el vidrio, todos aparecerían desplazándose en la misma dirección, todos al mismo tiempo. Entonces, pero ellos todavía no tendrían la posibilidad de detectar qué es lo que pasa ahí. Si tuvieran la posibilidad de salirse de su dimensión y sumarle una dimensión más, llegarían a ver mi mano y se darían cuenta que es que aquí hay una unidad, un objeto completo que muestra 5 terminales, y esas 5 terminales son simplemente las que ven reflejadas en el vidrio. Pero si no tienen acceso a esa dimensión, simplemente tienen que hacer muchos registros para tratar de inferir qué es lo que puede estar pasando y cuál puede ser la relación entre los eventos. Entonces Jacobo Grinberg a esa aproximación inicial agrega la suya, que es la siguiente: es
nosotros podemos establecer una relación entre eventos que aparentemente están disociados si logramos aumentar el presente perceptual de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: para formar una imagen en el cerebro se necesita que todo el sistema óptico, empezando por la retina, siguiendo por el nervio óptico, pasando por el tálamo, llegando a la corteza occipital, a la corteza visual, estén activos y formen un patrón complejo que finalmente se traduce en una imagen. Todo ese proceso, desde la activación de la retina hasta la formación del patrón cortical y la consiguiente formación de la imagen, puede durar, y dura de hecho en el hombre, 50 milisegundos. Ese es el tiempo del presente óptico. El presente óptico dura 50 milisegundos en el hombre, porque es el tiempo que retarda el cerebro para formar una imagen. Sabemos que el tiempo presente, por ejemplo, de la audición, es mucho más breve que el cerebro, que la imagen, que la formación de la imagen. Escuchar un ruido es mucho más rápido, se escucha muchísimo más rápido. Y la formación de una, digamos, experiencia perceptual abstracta es mucho más demorada. Ahora bien, en principio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente: si la formación de la imagen visual se demorara menos de 50 milisegundos, ¿qué pasaría en nosotros? Que veríamos varios eventos como separados porque no alcanzamos a relacionarlos directamente. De manera que si nos demoráramos mucho menos de los 50 milisegundos, es como si tomáramos unas fotografías del fenómeno que estamos viendo, y entonces tomáramos aquí una, después otra, después otra, después otra, y como eso se está moviendo allá, entonces cada instantánea sería distinta de la anterior. Y todo lo contrario sería si, por ejemplo, tuviéramos esa cámara de fotografía con el diafragma abierto todo el tiempo. Entonces tomáramos la foto con el diafragma permanentemente abierto y todos los eventos configurarían una sola imagen. ¿Sí me explico? Entonces, el presente, digámoslo, el presente de un ser humano normal es el presente óptico, digamos, visual, es de 50 milisegundos, y para ampliarlo tendría que tomar la fotografía que decimos con el diafragma abierto mucho más tiempo. En la vida ordinaria, ¿qué ocurre? Vean este ejemplo. En alguna ocasión yo estuve en una sesión muy difícil en una empresa y eran 8 personas. Yo, en la medida en que cada una persona iba hablando, yo iba registrando exactamente qué estaba diciendo. Y al cabo de unos 40 minutos o algo así, yo me referí a la intervención de cada uno, pero estrictamente, textualmente, a lo que había dicho. Y recogí lo que había enunciado cada uno, lo respaldé, lo analicé, estudié con qué estaba de acuerdo, con qué no estaba de acuerdo, y lo transmití. Toda la gente estaba integrada, a pesar de que el tiempo de ese presente era supremamente largo, porque es un tiempo que gasta mucho más de una hora. Ese tipo de tiempo lo tienen, digamos, las experiencias místicas, porque necesitan una preparación de atención y de conciencia supremamente persistente para llegar a un nivel más alto de conciencia. Si la persona no puede hacer eso, sino que simplemente atiende a cada persona cuando está hablando y tal vez en el mismo momento le responde, entonces simplemente tienes episodios. Toda la sesión no es una sesión completa, sino que es una serie de episodios aislados a los cuales ha ido respondiendo, pero no tiene
la visión de toda la situación. El presente no le permite asociar todos los eventos de toda la hora de discusión que tuvo con el grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una exploración de un arquetipo? Que en realidad siempre se necesita estar en una posición de mucha atención, focalizada y además persistente. ¿Por qué? Porque, como les decía, no estamos buscando una esencia, sino que estamos buscando descubrir cuál es el momento, en el momento la actitud justa, la conducta justa, la decisión justa. O sea que estamos examinando permanentemente como para llegar a una conclusión en ese momento. Pero no, fíjense que no es la conclusión general de cuál es el arquetipo, no, sino si esta conducta es justa o no es justa. Entonces, para uno saber si uno está trabajando sobre un arquetipo, tiene que tener claro eso, que esté centrado es en relacionar eventos que pertenecen a un dominio que puede ser llamado o la verdad o la bondad o la justicia, el nombre del arquetipo, cualquiera que estemos explorando. En todo caso, en la vida particular, por ejemplo, mía, yo digo, hombre, ¿qué tanto ha sido importante para mí la justicia? Yo recuerdo mucho que mi mamá tenía serios problemas con la gente, y particularmente con mi papá, porque le inventaba cuentos, le hacía calumnias directas. Por ejemplo, le inventaba que él le había dado una plata a una hermana de él y se lo sostenía en la cara y lo regañaba por eso, pues era una cosa increíble. Y como yo vivía tan cerquita de mi papá y lo acompañaba en todas las correrías que hacíamos, por ejemplo, los domingos, entonces yo me ponía absolutamente bravo con mi mamá y decía, eso es mentira, eso no es verdad, yo estaba con él no le dio nada. Sí, por ejemplo. Entonces yo me acuerdo que era el único en la casa que hacía eso. Todos los demás hermanos les daba un pavor enorme oponerse a mi mamá. Les daba miedo físico, pero así físico. Ellos no se atrevían de ninguna manera, a pesar de que hubiera una injusticia evidente y monumental y absolutamente infame contra otra persona de la casa. Pues yo no aguantaba eso, yo inmediatamente, y lo seguí haciendo toda mi vida. Yo en muchas de las empresas que trabajé vigilaba con mucho cuidado cuando una persona empezaba a hablar mal de otra simplemente para atravesársele en una promoción que pudiera tener la persona, para digámoslo, tapar sus contribuciones, para ocultar su brillantez, para evitar en lo posible que fuera o premiada o reconocida o valorada o promocionada, en fin. Y siempre me opuse y siempre lo hice de frente y siempre lo luché con toda la claridad. Sin embargo, cuando yo me pongo a ver, digamos, si ese ha sido el foco central de mi vida, yo encuentro que no. A mí, yo no estoy permanentemente buscando cuál es mi comportamiento más justo. No, para mí hay otras cosas que me interesan muchísimo más. Y entonces, poco a poco me voy dando cuenta de que ese arquetipo es muy importante para mí y en alguna medida tiene un efecto sobre mis actuaciones y regula algunas de mis actuaciones y mis decisiones. Pero no es la esencia de lo que me mueve en la vida. Entonces tengo que seguir explorando otros paradigmas, a ver cuáles son los que realmente me mueven con mayor, digámoslo, precisión y claridad. Y sobre todo, persistencia, porque recuerden que la exploración del paradigma exige sobre todo la persistencia. ¿Por qué? Porque los procesos de satisfacción que se derivan de la exploración de un paradigma exigen eso, exigen una continuidad en la búsqueda.
¿Y cuál es la gran satisfacción que se va encontrando? Que uno cada vez, digamos, si se concentra en el estudio de cuáles son los actos justos, cuáles son las decisiones justas, cuáles son las opiniones justas, los juicios más justos, uno, cada descubrimiento es un avance, cada, cada precisión de cuál fue la decisión más justa y más correcta, eso es un avance en la exploración del arquetipo. Y eso está absolutamente ligado al nivel de satisfacción que vamos derivando en la vida. Entonces, obsérvese, no, hay que mantener un nivel de pesquisa y de averiguación y de examen para poder decir que estamos explorando un arquetipo. Por ejemplo, en una sociedad alguien decidió crear, en la primera vez que se le ocurrió, digámoslo, trabajar el problema de los criminales, decidió crear una institución, como decir una cárcel, pero su propósito esencial era llevar a todos los prisioneros a un nivel de trabajo y a un nivel de disciplina y organización y orden, de tal manera que se recuperara su formación y fuera una persona cada vez más útil para la sociedad. Entonces, el objetivo final era hacer hombres más justos y menos injustos. Pero supongamos que en un momento dado ese objetivo que exige estar atento a cada comportamiento de cada recluso para calificarlo si está avanzando o no en su nivel de justicia y de justeza. Si se pierde ese objetivo, simplemente esa prisión se puede convertir en una especie de hábito normal donde simplemente la gente que hay allí trabaja, hace unos trabajos por una remuneración, digámoslo, normalmente menor de la que recibiría en el exterior. Y se convierte eso en una práctica y se pierde completamente el objetivo final. Porque para mantener el objetivo, que sería la real exploración del arquetipo, habría que estar examinando cada acto para estar calificándolo. ¿Fue justo? ¿No fue justo? ¿Le faltó? ¿En qué medida le faltó? ¿En qué variable le faltó? ¿En la expresión? ¿En la intensidad? ¿En la seriedad? ¿En el nivel de compromiso? ¿En qué? Porque tendría que calificar cada acto con todo el detalle y todo el cuidado para poder mantener la persistencia sobre el objetivo y de consiguiente la exploración del arquetipo. Entonces, con esas claridades quiero que empiecen la exploración de sus distintos arquetipos. Yo voy aquí a ayudarles con algunos de las exploraciones mías, por si acaso les sirve hacer un paralelo entre lo que ustedes han vivido y lo que yo vaya testimoniando. Pero por lo pronto, empecemos hoy con la importancia del paradigma de la justicia en nuestra vida. Como siempre, mucha suerte.